Él lo tenía todo. Éxito, dinero, respeto. Pero cada noche cenaba solo. Hasta que una niña cambió su rutina con una simple frase. Solo necesito un padre por hoy. Lo que parecía una farsa inocente se convirtió en una revelación dolorosa. Fotos olvidadas. Recuerdos que encajaban. Y un giro inesperado. Esa niña era hija suya. Una historia de perdón, de redención y del poder inmenso de una familia que se elige. Una brisa suave recorría el Parque del Retiro, moviendo apenas las hojas doradas de los plátanos de sombra. Era martes. Como cada martes. Y a las 3 en punto, como un reloj humano, Héctor Salvatierra ya estaba en su banco habitual, junto al estanque, con su periódico económico bien desplegado y el maletín de cuero alineado a sus pies. Vestía un traje gris oscuro que parecía planchado por la propia rigidez de su alma. Desde lejos, se confundía con la rutina. Exacto. Ordenado. Inmune a todo lo impredecible. Pero aquel día, lo impredecible tenía rizos rubios y zapatos gastados. Una niña, pequeña y delgada como un suspiro, se detuvo frente a él. No dijo nada al principio. Solo lo miró. Luego, con voz temblorosa, como si hablara por primera vez en la vida, «Disculpe, ¿podría fingir ser mi papá? Solo por un día». Héctor alzó la vista como quien despierta de un sueño frío. Sus cejas se juntaron de inmediato. Gesto automático ante cualquier irrupción no programada. Pero aquella frase no era una interrupción. Era una grieta. La observó con más atención. Tenía el cabello revuelto. Un vestido blanco un poco grande y los ojos. Ah, los ojos. 2 espejos grandes donde se mezclaban la infancia, la valentía y una tristeza muy vieja para caber en una niña. «¿Dónde está tu madre?», preguntó él, casi sin emociones. «En el hospital Gregorio Marañón. Tiene cáncer. Los médicos dicen que no le queda mucho». La niña apretó los labios, pero no desvió la mirada. «Siempre dice que lo más triste de su vida es que yo nunca haya tenido un papá. Así que pensé, si pudiera verla hoy con uno a mi lado, aunque fuera solo por hoy, quizás le haría feliz». Las palabras de la niña no eran teatrales. Eran simples, como una carta escrita con lápiz tembloroso, pero sincera. Y aún así, Héctor sintió cómo se le apretaba algo dentro del pecho. Le molestaba la sola idea de sentir, porque él no era un hombre de sentimientos, ni de improvisaciones. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca lo necesitó. Él era resultados, cifras, eficiencia. «No deberías hablar con desconocidos», soltó. Como defensa final. «Usted no es un desconocido», respondió ella, sin vacilar. «Todos los martes a las 3 se sienta aquí. Mamá y yo lo veíamos al pasar, de camino al hospital. Ella siempre decía, «Mira a ese señor tan elegante. Parece un buen papá». «Ay». Y ahí Héctor se desarmó un poco más. Esa niña lo había observado. No como un extraño, como alguien posible. Como una figura que aún no sabía que era parte de un cuento ajeno. «¿Cómo te llamas?», dijo. Con voz más baja. «Lucía. Lucía Martín. Lucía», repitió. Y el nombre le sonó a eco de algo que había olvidado. «Yo tampoco sé cómo ser hija», añadió ella. «Pero podríamos aprender juntos, ¿no? Solo por hoy». Silencio. No uno incómodo. Uno de esos silencios donde el mundo parece detenerse un momento para escuchar. Un músico callejero tocaba una melodía antigua, una habanera que parecía flotar sobre el estanque. Héctor miró alrededor. El cielo limpio, las hojas moviéndose lento, el agua temblando bajo el sol. Algo, quizás un reflejo lejano de lo que fue o pudo ser, lo empujó a asentir. «¿Dónde tengo que ir?». Lucía no respondió. Solo le ofreció la mano. Y Héctor, como quien toca un objeto frágil por primera vez, la tomó.
Juntos empezaron a caminar, él con paso firme, ella ligera, casi bailando. Mientras cruzaban el parque, Héctor solo podía pensar, ¿qué demonios estoy haciendo? Pero muy dentro, en un rincón que creía sellado, una voz pequeña, tan pequeña como la niña le susurraba, por fin estás haciendo lo correcto. Un CEO acostumbrado a cerrar negocios millonarios, ahora camina de la mano de una niña hacia una planta de oncología. El taxi avanzaba en silencio por las calles de Madrid. Héctor, sentado junto a Lucía, mantenía la mirada fija en el cristal empañado. El tráfico era denso, pero su mente lo estaba aún más. No podía comprender por qué había dicho que sí. La niña no hablaba. Solo jugaba con la cremallera de su pequeña mochila azul. Al llegar al hospital Gregorio Marañón, Lucía se bajó sin esperar ayuda y señaló la entrada. Héctor la siguió, inseguro, sintiendo que cada paso lo alejaba del mundo que conocía. El vestíbulo olía a desinfectante y café de máquina. En la planta de oncología, los pasillos eran estrechos, con paredes pintadas en colores pasteles, como si quisieran suavizar lo inevitable. Lucía saludó con una sonrisa a la enfermera del mostrador, que le devolvió el gesto con una ternura triste. Nadie preguntó por Héctor. Nadie dudó. Subieron en el ascensor sin decir palabra. La niña le apretó la mano con fuerza. Héctor, por reflejo, le devolvió el gesto. Está en la habitación 204, dijo Lucía. Cuando llegaron al pasillo largo y silencioso. Mamá se pone contenta cuando alguien la visita, pero no se lo dice a nadie. La puerta se abrió con un chirrido leve. Clara estaba sentada en la cama, el rostro pálido, los ojos hundidos, pero su sonrisa iluminaba la habitación como si el sol la hubiera seguido hasta allí. Llevaba un pañuelo de colores en la cabeza y una manta sobre las piernas. «Hola», mi amor susurró al ver a Lucía. «¿Y este caballero?» «Es mi papá», dijo Lucía sin dudar. «¿No te lo había dicho?» Clara parpadeó. Luego sonrió. «Ah, claro. El famoso papá del parque». Encantada. Héctor se quedó paralizado. No sabía si debía fingir, corregir o huir. Pero Clara le tendió la mano. Y en sus ojos había algo que no esperaba. Gratitud. Ningún reproche. Ninguna pregunta. «Gracias por venir», dijo ella simplemente. Lucía se sentó entre los dos, como si ese lugar hubiera estado reservado para ella desde siempre. Sacó de su mochila un dibujo doblado. Lo abrió con cuidado y lo mostró. «Mira, mamá. Somos tú, yo y papá. Debajo de un arco iris». Clara lo tomó entre las manos y lo observó en silencio. Héctor, por primera vez en años, no sabía qué decir. «Lucía quiere ser doctora», comentó Clara, como si la escena no fuera surrealista. «Dice que va a curar a todas las mamás. Y a todos los papás. También», añadió Lucía rápidamente. La conversación fluyó con una naturalidad desconcertante. Hablaron de la escuela, de los dibujos, de la comida del hospital. Héctor respondió con monosílabos, torpe, pero Clara lo ayudaba, como si conociera sus silencios. Cuando Lucía fue al baño con la enfermera, Clara se recostó y miró a Héctor con una serenidad que desarmaba. «No sé quién es usted», dijo con voz baja, «pero hoy ha hecho feliz a mi hija más que nadie en años». Héctor quiso hablar, pero no encontró palabras. Solo pudo asentir. Clara lo miró, los ojos cargados de algo más que cansancio. Era como si supiera un secreto que aún no estaba lista para decir. Y entonces, justo antes de cerrar los ojos para descansar, susurró, «Usted se parece mucho a alguien que conocí hace tiempo». A veces, una verdad escondida durante años encuentra su momento perfecto, antes de que sea demasiado tarde. La noche había caído sobre Madrid como una manta suave y silenciosa. Desde la ventana de la habitación 204, se veían las luces tenues de la ciudad titilando como estrellas borrosas.
Héctor se había quedado en una silla junto a la cama, sin saber por qué. Lucía dormía en un sofá cercano, abrazada a un peluche, con el rostro relajado por primera vez en el día. Clara respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían despiertos. Observaba a Héctor en silencio, como si estudiara sus gestos, sus dudas. Finalmente, habló. ¿Por qué se quedó? Héctor la miró. No tenía una respuesta clara. Podía haber dicho que era por educación, por no dejar sola a la niña. Pero la verdad era otra. No lo sé. Tal vez porque me cuesta irme. Clara asintió, como si lo hubiera esperado. Lucía, comenzó ella, con voz temblorosa. Es mi vida, todo lo que soy, todo lo que hice bien. Y ahora, sé que no me queda mucho. Héctor bajó la mirada. Sentía el pecho pesado, como si cada palabra de Clara le clavara una espina dulce y lenta. Hace 6 años, continuó ella, trabajé como becaria en una empresa tecnológica en Salamanca. Salvatec. Él levantó la vista de inmediato. El nombre lo atravesó como un rayo. ¿Estuviste en Salvatec? Repitió. Fui parte del equipo de desarrollo de interfaz por unos meses. Nos vimos un par de veces. Una noche, después de una presentación, nos quedamos hasta tarde en la sala de reuniones. Tú, estabas cansado. Yo también. El silencio se volvió espeso. Héctor sentía que el suelo bajo sus pies empezaba a agrietarse. Lucía. Nació 9 meses después, susurró Clara. El corazón de Héctor dejó de latir por un segundo. El mundo giró en cámara lenta. Cada imagen del día anterior, la voz de la niña, su forma de mirar. La frase, usted no es un extraño, cobró un sentido nuevo, brutal y hermoso. ¿Por qué no me lo dijiste? Logró preguntar. Porque te escuché decir que no querías hijos, que no creías en las familias, que los niños eran una distracción para los hombres que querían construir imperios. Y yo no quería rogar. Clara apartó la mirada, pero no con rencor. Lo hizo con dignidad. Lucía nunca supo. Yo simplemente le dije que su papá no estaba, que no quiso quedarse. Pero nunca dije tu nombre. Héctor se puso de pie. Caminó hasta la ventana y apoyó la frente contra el cristal. El aire de la noche era frío, pero su interior ardía. Pensaba en todas las veces que se había cruzado con familias felices y había sentido una punzada que no sabía explicar. Ahora todo encajaba. No te pido nada, dijo Clara, rompiendo el silencio. Solo no la dejes sola. Cuando yo ya no esté, ella necesita algo más que recuerdos. Él se volvió hacia ella. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz fue firme. No la dejaré. Quiero ser su padre. No por lo que fue, sino por lo que es. Clara cerró los ojos, aliviada. Héctor se acercó y le tomó la mano. Ella sonrió débilmente. Te pareces más a ella de lo que imaginas, susurró. En ese momento, Lucía se movió en el sofá y murmuró algo en sueños. Héctor se acercó. Le acarició el cabello. El roce fue tan natural que le dolió. Clara lo observó. Su respiración era cada vez más corta. Con las últimas fuerzas, le apretó la mano. «Prométeme algo», dijo con un hilo de voz. «Lo que sea. Prométeme que le hablarás de mí, que sabrá que fue amada». Héctor se inclinó y besó su frente. «Te lo prometo. Cuando el corazón ya no puede más, el alma espera solo una cosa, que su hija esté a salvo». La habitación 204 del Hospital Gregorio Marañón estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz azulada de una lámpara en la pared. Era martes por la mañana. Héctor no había dormido. Permanecía sentado junto a la cama, con los ojos hinchados y el alma en vilo. Clara, pálida como el algodón, apenas respiraba.
Su cuerpo ya no respondía, pero sus dedos aún sostenían débilmente la mano de Héctor. Lucía no estaba. Esa mañana había insistido en ir a la escuela. A mamá le gusta que siga yendo, había dicho. Héctor la había acompañado hasta la entrada del colegio y luego regresó solo al hospital, con una sensación de urgencia que no sabía explicar. El ritmo del monitor cardíaco se volvía cada vez más lento. Clara abrió los ojos con esfuerzo. Miró a Héctor como si lo reconociera por primera vez. Y sonrió. Apenas. ¿Está en clase?, preguntó. Héctor asintió. Ella cerró los ojos un momento, como descansando en esa imagen. Luego volvió a mirarlo. Gracias por quedarte. No tengo a dónde ir, susurró él. Clara le apretó la mano con una fuerza inesperada para alguien tan frágil. Sus labios se movieron lentamente. Dile que mamá la espera entre las estrellas. Un segundo después, el monitor emitió un pitido continuo. Héctor se inclinó hacia adelante, temblando. No lloró, solo cerró los ojos, mientras en su pecho se abría una grieta silenciosa y profunda. El funeral fue pequeño, íntimo, sin flores ostentosas ni discursos largos. Se celebró en la iglesia de San Jerónimo el Real, la misma que Clara visitaba de joven para encontrar paz. Lucía iba vestida con un vestido negro que le quedaba grande, unas medias gruesas y una chaqueta prestada por la vecina. En sus manos, apretaba un dibujo arrugado. Ella, su madre y Héctor, tomados de la mano, bajo un arco iris. La ceremonia fue sobria. Las palabras del sacerdote eran suaves, casi susurros. Lucía escuchaba con atención, sin lágrimas. Sus ojos seguían fijos en el ataúd como si tratara de memorizar cada centímetro, cada sombra. Cuando el sacerdote habló del cielo, del descanso eterno y de la promesa de la vida más allá, ella se giró hacia Héctor y preguntó, ¿Mamá está con las estrellas? Héctor se inclinó. Le tomó la mano con firmeza y le respondió con una voz que contenía todo su esfuerzo por no quebrarse. Sí, estrellita. Y nos cuida desde allí. Cada noche. Lucía no dijo nada más. Solo asintió y volvió a mirar al frente. Después del entierro, caminaron juntos por el retiro. Era un día gris, con un viento suave que movía las hojas secas por los senderos. Pasaron por el banco de siempre. Héctor se sentó. Lucía, sin pedir permiso, apoyó la cabeza en su brazo. ¿Y ahora qué pasa?, susurró. Ahora volvemos a casa, respondió él. ¿Ochual? A Salamanca. Ella tardó en contestar. Parecía pensarlo con cuidado. ¿Vendrás conmigo todos los días? No me voy a ir. Ya no, respondió Héctor sin dudar. En la estación de Atocha, entre turistas, maletas y prisas, Héctor compró churros para los dos. No dijo nada. Solo se los entregó. Lucía los aceptó con un leve movimiento de cabeza. Subieron al tren con el silencio de quienes cargan algo más pesado que las maletas. Durante el trayecto, Lucía observó los campos abiertos desde la ventana. Salamanca estaba a unas 2 horas. Héctor miraba el reflejo de la niña en el cristal, viendo en ella algo nuevo. Una pequeña grieta por donde entraba la luz. Papá, dijo de pronto. ¿Puedes quedarte conmigo para siempre? Héctor se giró lentamente. Esa palabra papá le sonó como una campana vieja y olvidada que de repente volvía a sonar. Para siempre. Estrellita, respondió con una ternura que no sabía que tenía. El tren partió de la estación, dejando atrás los tejados de Madrid. Héctor apoyó la cabeza en el respaldo. Cerró los ojos un momento. En su bolsillo interior, sobresalía el dibujo arrugado de Lucía. 3 figuras bajo un cielo claro. Ahora, sin arcoíris, se puede ser jefe de una empresa. Pero criar a una niña es otra cosa. Desde que Lucía llegó al apartamento de Héctor en Salamanca, nada volvió a estar en su sitio. Donde antes había orden, ahora había huellas de vida.
calcetines diminutos en el sofá, pegatinas en la nevera, galletas mal horneadas sobre la encimera. Las paredes antes desnudas empezaron a llenarse con dibujos torcidos de arcoíris, estrellas y figuras que siempre incluían a 3 personas. Una niña, una mujer de pelo largo y un hombre con corbata. Héctor no necesitaba preguntar quiénes eran. La rutina también cambió. El despertador ya no sonaba a las 7. 0, sino a las 6:15. Porque Lucía tardaba en desayunar. Y no se trataba de café negro y tostadas de pan de centeno, sino de leche tibia con miel y magdalenas, que a veces se deshacían antes de llegar al plato. El primer domingo, Héctor intentó cocinar una tortilla de patatas. La receta, sacada de internet, parecía sencilla, pero al intentar girarla, acabó decorando el suelo. Lucía se rió tanto que se cayó de la silla. «Creo que mamá lo hacía mejor», dijo entre risas, limpiándose las lágrimas con la manga. Él suspiró resignado. «¿Y qué hacía tu madre cuando algo salía mal?». Galletas respondió con la seriedad de una experta. Y así comenzó una nueva tradición. Los martes, día en que se conocieron, hacían galletas. Lucía sacaba del cajón la receta escrita a mano por Clara y la leía en voz alta mientras Héctor, con el delantal de rayas, mezclaba los ingredientes como si fuera a lanzar un cohete. Algunas salían duras como piedras, otras suaves como nubes, pero nunca sobraban. Cada mañana, Héctor la acompañaba al colegio. Bajaban caminando por la calle Zamora, cruzaban la plaza y saludaban al florista, al panadero y al barrendero. Lucía tenía una palabra para todos. Era como si tejiera una red invisible que mantenía unido el mundo. En la puerta de la escuela, los niños murmuraban: ¿Es tu abuelo? Lucía respondía con una sonrisa segura: no, es mi papá. Esa palabra, en voz de Lucía, golpeaba el corazón de Héctor como un eco dulce. No corregía a nadie, no añadía adoptivo ni nuevo. Simplemente, papá. Una tarde, al ir a recogerla, la profesora lo detuvo. «Señor Salvatierra», le dijo con tono cálido, «Lucía ha escrito algo en clase. Creo que debería leerlo». Le entregó una hoja doblada con cuidado. Héctor la guardó en el bolsillo sin abrirla. No fue hasta la noche, cuando Lucía ya dormía con su peluche apretado entre los brazos, que encendió la lámpara del salón y la desplegó. La caligrafía era desigual, con letras inclinadas y tachones, pero lo que decía era claro: mi héroe se llama papá. Llegó cuando más lo necesitaba. No vino volando ni en caballo. Solo vino. Y eso fue suficiente. Héctor apoyó la hoja en la mesa, se frotó los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba fallando. Miró a su alrededor. El salón estaba desordenado. Cojines en el suelo, una toalla sobre el respaldo del sillón, 2 tazas de leche sin terminar. Pero no era desorden. Era vida. Su móvil vibró. Era una llamada de trabajo. Miró la pantalla unos segundos. Luego lo apagó. Se levantó, fue hasta la habitación de Lucía y se quedó en la puerta, observando en silencio. La niña respiraba tranquila. En la mesilla, había colocado una vela pequeña y una foto de Clara sonriendo. Héctor se acercó. La cubrió mejor con la manta y le susurró: «Gracias, pequeña, por elegirme». Cerró la puerta con cuidado y volvió al salón. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en la oscuridad, frente a él. Ya no era el CEO de Salvatec. Era papá. No el perfecto. No el que sabe todo. Pero sí el que se queda. El que llega y no se va. Las estrellas no mueren del todo. Su luz sigue brillando en quienes aman. 5 años después, la sede de Salvatec, en Salamanca, seguía siendo tan moderna y ordenada como siempre, pero su despacho más importante ya no olía a cuero nuevo ni a café recién hecho. Ahora olía a pegamento escolar,
a lápices de colores y, algunas tardes, a galletas mal horneadas. Encima de la mesa de cristal de Héctor Salvatierra descansaban informes financieros junto a un dibujo en témpera aún húmedo. En él, una niña de rizos dorados abrazaba a un hombre alto con gafas, mientras una figura femenina los miraba desde el cielo, rodeada de estrellas y una nube en forma de corazón. Lucía, que ahora tenía 10 años, irrumpió en la oficina corriendo. «¡Papá, papá!», gritó agitando una hoja. «Saqué un 10 en ciencias». Héctor levantó la vista de unos documentos y su rostro se iluminó como si alguien hubiera encendido el sol solo para él. ¿En ciencias? Eso merece una celebración, dijo poniéndose de pie. Cuéntame todo, profesora. Lucía le mostró el trabajo. Una investigación sobre las estrellas. Él lo leyó con atención, mientras ella hablaba sin parar. ¿Sabías que cuando una estrella muere su luz sigue viajando por el universo durante miles de años? Aunque ya no exista, su brillo sigue allí, como mamá. Héctor sintió que se le apretaba el pecho. La miró. No había tristeza en su voz, solo una certeza dulce, como la de quien ha aprendido a mirar el cielo sin dolor. ¿Quieres ver lo que dibujé para acompañarlo? Sacó de su mochila un folio con una ilustración. Ellos dos caminando de la mano en un prado verde. Y en el cielo, entre nubes de algodón, una mujer con el pelo suelto los miraba con una sonrisa. Debajo, Lucía había escrito: «Mamá nos cuida desde el cielo, siempre». La niña señaló su dibujo con orgullo. «Mi profe dice que cuando amamos a alguien que ya no está, ese amor no se va. Se queda aquí», dijo, tocándose el pecho. Héctor la abrazó con fuerza, sintiendo el corazón en la garganta. Por un instante, recordó aquel banco del retiro, la primera vez que escuchó su voz temblorosa preguntando: ¿puede fingir ser mi papá? ¿Solo por un día? ¿Cuánto había cambiado todo desde entonces? ¿Cuánto había aprendido? No de manuales ni de conferencias. Lo aprendió de ella, de su mirada directa, de su confianza ciega, de su amor sin condiciones. Esa noche, como cada noche desde hacía 5 años, encendieron una vela en la mesilla de noche junto a la foto de Clara. Lucía se sentó en la cama y observó la llama danzar. «Gracias», mamá susurró, «por darme al mejor papá del mundo». Héctor, de pie junto a la puerta, le sonrió. Luego se acercó y acarició el marco de la foto. «Gracias», Clara dijo en voz baja, «por darme a la hija más extraordinaria del universo, por enseñarme que el amor verdadero no necesita sangre, solo corazón». Apagaron la luz. Lucía se acurrucó entre las sábanas. Héctor se sentó junto a ella hasta que la vio quedarse dormida. Afuera, el cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban como nunca. Héctor las observó desde la ventana. No pidió deseos. Solo agradeció. Agradeció haber llegado. Agradeció no haberse ido. A veces, la familia no nace. Se elige. Y cuando se elige con el corazón, dura para siempre. A veces, lo más hermoso no es lo que sucede en los grandes gestos, sino en los silencios compartidos, en las palabras que no se dicen pero se sienten, como esa noche en Salamanca, cuando un hombre que había dedicado su vida al éxito, descubrió que el verdadero triunfo era ver dormir tranquila a una niña que lo llamaba papá, aunque no compartieran la sangre. La historia de Héctor y Lucía nos recuerda que no todos llegamos a la vida de los demás en el momento ideal. Pero aún así, podemos marcar la diferencia. Él no fue el primero en abrazarla, en leerle cuentos o en calmar sus pesadillas. Pero fue quien se quedó, quien eligió, día tras día, ser familia. Porque a veces el amor no nace, se construye, y construir requiere valentía. Para mirar atrás sin culpa, para pedir perdón aunque uno no haya fallado directamente,
para ofrecer el corazón sin garantías de ser aceptado. Esta historia también nos habla del poder del perdón y de cómo una segunda oportunidad, cuando se toma con humildad, puede convertirse en la luz que transforme incluso el pasado más oscuro. En un mundo que corre tan deprisa, donde todo parece medirse por lo que se tiene, recordar que lo esencial se encuentra en lo invisible es casi un acto de rebeldía. Y quizás ahí radica la verdadera lección, que los errores no nos definen, sino lo que hacemos con ellos, que no importa cuán lejos estemos de aquellos que amamos, siempre existe un camino de regreso si estamos dispuestos a recorrerlo con el alma abierta, como una estrella que, aunque ya haya desaparecido, sigue iluminando desde lo alto. Los actos de amor dejan una estela que perdura más allá del tiempo. Lo importante no es llegar primero, sino llegar de verdad. Quizá hoy, mientras escuchas esta historia desde tu sillón, con un café caliente entre las manos, recuerdes a alguien que se alejó, o alguien que llegó tarde, pero aún está. Tal vez sea momento de hacer una llamada, escribir una carta, o simplemente sonreír con gratitud. Porque, como decía una abuela sabia, las familias no siempre nacen. A veces, se encuentran. Y cuando eso sucede, el universo entero respira aliviado. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te sentiste perdido y encontraste un hogar en alguien, compártela. Tal vez, en algún rincón, hay otra alma esperando escuchar que siempre es posible volver a empezar.